Dios te bendiga, Dios te guarde. En el nombre de Jesús de Nazaret honramos al Dios Todopoderoso, el cual nos permite estar aquí en esta su plataforma, aumentando tu fe. Y ese es el propósito de este video, de que tu fe sea aumentada a través de la palabra del Dios Todopoderoso. Quiero compartir una palabra contigo en esta hora. Está en el libro de San Lucas capítulo 5, versículo 1 en adelante. Vamos a estar leyendo la palabra del Señor en esta hermosa hora, en la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios, y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces, y su red se rompía. Padre, te damos gracias, te honramos, te glorificamos, Dios. Gracias por tu palabra, porque tu palabra es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestros caminos. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Quiero dar una enseñanza, y es con el tema de acuerdo con Dios. De acuerdo con Dios. Vemos aquí que aconteció un día que estaba Jesús junto al lago de Genesaret, y el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. La gente quería oír la palabra del Señor, la palabra de Dios. Y dice que Jesús vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y dice la palabra que Jesús, entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase un poco de tierra. Y dice la palabra que sentándose Jesús, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando Jesús terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Aquí podemos ver una palabra que viene del Espíritu, una palabra que viene del Padre, una instrucción que Jesús le está dando a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Simón le dice a Jesús: toda la noche, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Aquí podemos ver que Pedro es un hombre de fe, un hombre que, a pesar de que había trabajado toda la noche, nada había pescado. Cuando Jesús le da la palabra de que bogue mar adentro y que eche su red para pescar, Pedro no le dice que no, sino que Pedro le dice lo que había acontecido, la temporada mala que había vivido. Así muchas veces pasamos tiempos difíciles, tiempo, aleluya, donde pensamos que no hay salida, tiempos oscuros. Pero Pedro, a pesar de que estaba viviendo tiempos oscuros, tiempos difíciles, él decidió hacer lo que Jesús le dijo. Y eso es lo que yo quiero enseñar en esta hora. Es que a pesar de que estés viviendo tiempos difíciles, haz lo que Dios dice en su palabra. Vive conforme a la palabra de Dios. Una de las cosas que primero debemos de hacer es oír la palabra. Dice la palabra que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Por ende, Pedro primero escuchó a Jesús, lo que Jesús le dijo. Entonces Pedro le respondió a Jesús y le dijo: toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y dice la palabra que, habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces, de tal manera que la red se rompía. Pero ¿por qué aconteció este milagro? Porque Pedro caminó conforme a la palabra que Jesús le dio. Cuando usted y yo
a pesar de la tormenta, a pesar de las dificultades, caminamos de acuerdo con Dios, de acuerdo a su palabra, vamos a ver la mano de Dios obrando. No importa la temporada que estés viviendo, no importa si el diablo se levantó en tu familia, en tu casa, en tu matrimonio, si el diablo se levantó a través de un hijo tuyo, no importa la temporada, no importa la dificultad. Cuando tú y yo andamos conforme a la palabra de Dios, vamos a ver la mano de Dios obrando a nuestro favor. Y esto es para que tu fe aumente. Esto es para que tu fe, aleluya, no falte. Alabado sea Dios, para que tu fe no falte. Por eso este programa se llama Aumentando tu Fe, porque el propósito es de que tu fe aumente en la palabra de Dios. ¿Cómo la fe aumenta? A través de la palabra. La fe viene por el oír por la palabra de Dios. Hay poder en la palabra. Jesús le dio una palabra a Pedro y Pedro accionó conforme a la palabra. Y cuando tú andas conforme a la palabra de Dios, entonces Dios se manifiesta. Dice la palabra del Señor que Dios honrará a aquellos que le honran. Pedro honró la palabra de Jesús. Pedro honró la palabra que vino del cielo. Pedro honró a Dios, entonces Dios honró a Pedro. La importancia de obedecer a Dios, la importancia de ser obedientes a la voz de Dios. Lo primero que debemos de hacer es oír la palabra y luego accionar, luego movernos conforme a la palabra. Hay un secreto, y es que cuando tú y yo andamos conforme a la palabra, estamos andando con Dios. Estamos caminando con Dios, porque dos no pueden andar juntos si no están de acuerdo. Pero cuando tú y yo estamos de acuerdo con Dios, entonces caminamos con Dios. Por eso es que dice la palabra: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Ahora, ¿por qué Jesucristo mandó a los apóstoles a predicar el evangelio a toda criatura? ¿Por qué mandó? Le dio una orden y lo envió, aleluya, a predicar el evangelio. Y todo aquel que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Por qué? Porque a través del evangelio las personas se ponen de acuerdo con Dios. O sea, el plan de Dios es que la humanidad se ponga de acuerdo con Él, que crean en Jesús de Nazaret, en el que Él ha enviado para salvación de todo aquel que cree en el Hijo de Dios. Dice la palabra que el que cree en el Hijo de Dios tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Ahora, nos conviene estar de acuerdo con Dios, nos conviene andar de acuerdo con Dios. Así que queremos bendecirte, y yo sé que has sido bendecido a través de esta palabra, de acuerdo con Dios. Queremos orar por ti en este momento. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, te honramos, te glorificamos, Dios. Te damos gracias por esta palabra, Padre mío, esta palabra que viene de lo alto, esta palabra que viene de ti, Dios eterno, para que la fe aumente de los oyentes, para que la fe crezca, Padre mío, y el que no tenga fe, a través de esta palabra, reciba fe en el nombre de Jesús de Nazaret. No sé lo que está viviendo, pero camina conforme a la palabra de Dios y verás la gloria de Dios. Jesús le dijo en una ocasión a Pedro que había una tempestad, y Pedro le dijo: maestro, si eres tú, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Jesús le dijo a Pedro: ven. Y Pedro, descendiendo de la barca, iba hacia donde Jesús, andando sobre el mar. ¿Pero por qué? Porque hubo un acuerdo de Pedro con Jesús, y esa palabra que Jesús le dio a Pedro, entonces Pedro obedeció. Entonces comenzó a caminar conforme a la palabra que Jesús le dio, y comenzó a andar sobre las aguas. Aleluya, porque cuando tú andas conforme a la palabra, tú andas en el poder, tú andas con el respaldo de Dios. Dios te respalda, Dios se mueve a tu favor. Pero es cuando tú y yo creemos y andamos conforme a la palabra que Dios nos dio. Amén. Así que vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por cada persona que está ahí viendo este video. Dios eterno, yo te pido que tú te glorifiques de una manera especial y bendiga a cada persona que está viendo este video.
Te pedimos que tú santifiques. Te pedimos, Señor, que tú pongas el querer como el hacer por tu buena voluntad. Dice la palabra, Señor, que el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace tu voluntad permanece para siempre. Bendice, Señor, a cada uno de ellos en el nombre de Jesús. Amén. Estuvo con ustedes el evangelista y profeta Stanley Martínez, desde aquí, desde República Dominicana. Esto es Aumentando tu Fe. Dios te bendiga.